Hola a todos, aquí les comparto el spoiler, el capítulo número 8 de Love in the Air 2 de 4 basados en el libro. A primera vista, el joven frente a él no era nada extraordinario, pero cuando lo miraba de cerca encontraba que la otra persona era interesante. Tiene una figura alta y esbelta, tiernos labios de color brillante que estaban fruncidos, cabello negro, suave y liso que parecía agradable para jugar con él. Pero lo más llamativo eran sus ojos, oscuros, fríos, ojos de ciervo, que lo atraían, lo tentaban y hacían que todo su cuerpo se estremeciera. Este chico sencillo estaba escondiendo algo que valía la pena encontrar. Prapai no tuvo tiempo de terminar su escaneo cuando el chico se acercó y pone su mano en la... Con seguridad. Es que terminemos con esto, tengo que volver. Una vez más, Prapai se sorprendió de que la otra parte pareciera tan segura con lo que iba a hacer, pero se encuentra satisfecho. Para alguien como él, esto es habitual, se divierte y juega día tras día, por lo que no ve motivo para apurarse. En realidad, espera que esta noche será una de las mejores, por lo que... Pai, nunca lo he hecho rápido, nunca lo haré. El hombre lo abrazó por la cintura, apretándolo contra y sus labios se alzaron en una sonrisa maliciosa. Mirándolo a los ojos de manera significativa, estaba encantado al ver que su expresión cambió por un momento. Se inclinó hacia adelante para tocar los hermosos labios que lo habían estado tentando desde la carrera, pero... Sky, mi estilo no es ese, murmuró el joven levantando su mano para cubrirse la boca, empujando su cuerpo para salir del brazo. Prapai estuvo dispuesto a soltarlo, porque creía que la otra persona no cambiaría de parecer, al menos eso es lo que le decían sus ojos. Lo que nunca esperó ver fue lo que este pequeño hizo a continuación. La figura se arrodilló frente a él y le desabrochó el jeans. Este niño, no importa cómo se vea, no debe tener más de 20. No importa desde dónde lo mire Prapai, no cree que fuera mayor que su hermano menor. Aunque se ve mucho más experimentado, esto demuestra claramente que ha pasado por mucho. Pero por su aspecto físico parecía lo contrario. Si asegurara que nunca ha tenido nada con nadie, él lo creería, lo que hace que en un principio, a pesar de que le encante divertirse todos los días, no esté realmente interesado. Pero esas tonterías volaron fuera de su cabeza cuando una mano suave se acercó y tocó, una mano que lo despertaba, mientras la otra jugaba sabiendo exactamente qué hacer con él. Ambas manos lo sostienen, ni demasiado ligero ni demasiado fuerte, sabiendo dónde poner el peso, sabiendo cómo frotarlo. Las yemas de los dedos se deslizaron hacia adelante y hacia atrás en la punta, creando una sensación de hormigueo que recorre todo su cuerpo. Pai, ¿tan bueno? Sus ojos parecen débiles. Prapai pensó divertido porque solo puso la mano en su cabeza y lo alabó, haciendo que ese par de ojos oscuros parpadearan aturdidos por un momento, antes de volver a centrar su atención en lo que tenía en la mano nuevamente. Esta vez el joven observaba atento, pendiente de lo que haría a continuación cuando... La punta de la lengua salió y levantó la mirada. Incluso estaba satisfecho, demasiado satisfecho, aunque la expresión de su rostro no había cambiado en absoluto. Admito que este niño es increíblemente talentoso, pero esto simplemente no es suficiente. El niño se dio cuenta de que no lo dejaría terminar fácilmente, porque cuando soltó el trozo la mano del oponente se desplaza por su cuello hasta su hombro para sujetarlo con fuerza. Sky, está hecho, me duele la mandíbula. Sky, hey. Pai estaba indescriptiblemente satisfecho de que pudiera sorprender a la otra persona porque estaba levantando el brazo del joven y arrastrándolo al dormitorio principal, abriendo la puerta de una patada. Luego el rostro afilado se giró para hacer contacto visual y barrer con sus ojos a través de la figura alta y esbelta. Pai, no pensarás que estaré satisfecho solo con tu boca, ¿verdad?